Las dos caras de una noche mágica para los Dodgers. La celebración de sus fanáticos tras lograr la Serie Mundial se desborda en alegría, pero otros aprovechan para desatar el caos. Kamala Harris y Donald Trump cambian de rumbo. Llegan al viejo oeste a pocos días de las elecciones con una misión clara: llevarse el voto latino. Dolor y devastación tras las inundaciones en España. Realizan labores desesperadas para hallar sobrevivientes, pero cada hora que pasa, lamentablemente, aumenta el número de víctimas. Ofrendas entre calaveras gigantes. Millones de mexicanos ponen sus altares para recordar a quienes se fueron al más allá. Una tradición ancestral que no muere. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Abel Álvarez, gracias por acompañarme. Iniciamos desde Los Ángeles, en California, con todo lo que desató el triunfo de los Dodgers en la Serie Mundial de Béisbol. Hubo de todo: felicidad, emoción, heridos, disturbios y decenas de arrestados. Todo eso mientras la ciudad se prepara para la celebración oficial. Fernando Mejía tiene el reporte. Esta mañana lo primero que decenas de aficionados hicieron fue venir al improvisado altar de Fernando Valenzuela para celebrar el ansiado campeonato. La victoria fue fenomenal porque nadie creía que se iba a acabar la serie en estos 5 partidos. Todos creían que iban a volver a Los Ángeles. Ayer por la noche la algarabía de la victoria se convirtió en cuestión de minutos en un caos por toda la ciudad. Comenzó con cientos de personas saliendo a las calles a celebrar. La policía tuvo que intervenir en varios lugares. En otros la situación se salió de control. Los manifestantes, ya no en actos de celebración sino de destrozos, comenzaron a saquear establecimientos, rompiendo las ventanas y metiéndose a la fuerza. Decenas fueron arrestados. Algunos consideran estos actos de violencia un reflejo de la frustración que existe en esta ciudad. No voy a decir que es justo, pero lo entiendo. Y también siempre me recuerdo de un quote de Martin Luther King, que dice que pues los riots es pues como un grito de la gente que no tiene voz. Varias personas resultaron heridas, como este residente que le explotó un cohete en la mano arrancándole varios dedos. Algunos también condenan estos actos de violencia. Es que la felicidad es una cosa y el desmadre es otro. Es que los disturbios no se hacen en ninguna parte. Ayer por momentos parecía que la fiesta se iba a posponer, pero según seguidores de Fernando Valenzuela que me comentaron este día, fue el espíritu del toro el que guió al equipo a la victoria. Estábamos jugando para Fernando, el sentimiento de su cumpleaños mañana, y vamos a tener el desfile ahí. Yo creo que la muerte de él nos empujó un poquito. Aquí este día solo fue una pequeña celebración. La ciudad de Los Ángeles ya se está preparando para el desfile de victoria que sería el día de mañana, seguido por una celebración en el estadio de los Dodgers. Este será un evento al que se necesita boleto para entrar. Este será el primer desfile de celebración en 40 años para los Dodgers. Hay que recordar que en el campeonato del 2020 se canceló por motivos del COVID. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y faltan 5 días para las elecciones generales del 5 de noviembre y las campañas el día de hoy se mudaron hacia el oeste del país. Ambos candidatos, Kamala Harris y Donald Trump, realizan campañas principalmente en Nevada y en Arizona, 2 estados claves este 2024 que juntos ofrecen 17 votos electorales vitales para ganar la elección presidencial. El objetivo de ambos candidatos es muy claro, es el último esfuerzo que realizan para cortejar el voto latino. El expresidente también añadió Nuevo México en su gira. Vamos hasta Phoenix, Arizona, con nuestro corresponsal Rubén Pereira y detalles de los esfuerzos de Kamala Harris y Donald Trump el día de hoy en el oeste del país. Así se vivía el entusiasmo de simpatizantes de Kamala Harris que la pudieron ver de nuevo en Arizona, esta vez acompañada por la popular banda de música mexicana Los Tigres del Norte. Yo pienso que es muy importante el voto latino en este momento para apoyar más que nada a la familia que no tiene como documentos para estar aquí o los que puedan venir legalmente. Mientras que en Nuevo México, Donald Trump hacía lo propio para ganarse el voto de los latinos. So I'm here for one simple reason. I like you very much, and it's good for my credentials with the Hispanic or Latino community.
Y es que los dos candidatos saben de la diferencia que pueden hacer los latinos que todavía están indecisos, sobre todo en los estados bisagra o péndulo como Arizona y Nevada, donde hoy ambos están presentes. Aquí en Arizona se habla más sobre la seguridad en la frontera y la inflación y la economía. Entonces, esta es una buena oportunidad para que ellos vengan y sigan hablando de estos temas y también presentando un contraste entre ellos. Así como Kamala Harris y Donald Trump redoblan esfuerzos para ganar votos en estados bisagra como Arizona, también organizaciones comunitarias se esfuerzan para que los latinos hagan la diferencia en esta elección. Y es lo que puede ayudar a definir esta elección y al final están tomando una decisión que va a afectar Estados Unidos en los siguientes 20, 30 años. Latinos que independientemente del candidato que apoyen, buscan que después de la elección puedan estar unidos. Estamos muy divididos, se me hace algo que tenemos que trabajar entre todos para poder todos hacer el intento de pensar igual y ayudarnos unos a otros, querernos unos a otros sin división. En Phoenix, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y en esta recta final de las elecciones, millones de estadounidenses están experimentando un bombardeo extraordinario de mensajes políticos en sus teléfonos, donde pareciera que el futuro mismo del país depende si donan ese mismo día a la campaña de su candidato. Mientras que muchos partidarios lo toman como algo inofensivo, otros están molestos porque dicen que, aunque hayan sido miembros del partido toda la vida, solo reciben la atención a pocos días de las elecciones. El expresidente Donald Trump y muchos de sus aliados tienen tiempo asegurando y promoviendo que habrá fraude en las próximas elecciones. Lo alarmante es que si el candidato republicano pierde, parece que sus partidarios están dispuestos a repetir lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio. Vamos hasta Miami. Anthony Belchi tiene más detalles. Hay activistas a favor de Donald Trump y pertenecientes al movimiento bautizado como Detengan el Robo. Incluso algunos de ellos trataron de revertir la derrota de 2020. Pues bien, ya se ha sabido que se estarían preparando para volver a actuar, como pasó en ese entonces, con el argumento de que ha habido fraude electoral. Solamente va a aceptar los resultados de la elección si es una elección justa. ¿Pero qué significa eso? Justa a la determinación y los deseos y el resultado que quiere Donald Trump. En otras palabras, que estarían dispuestos a repetir los hechos lamentables que ocurrieron el 6 de enero de 2021, el día que se tuvieron que certificar los resultados por parte de la Cámara de Representantes. Pero esta vez la situación es diferente, porque ahora es el líder de la Cámara, Mike Johnson, quien deberá certificar los resultados. Es un acérrimo a Donald Trump, que también abogó por el fraude electoral tras la derrota del magnate estadounidense en 2020. Que es una persona de ultraderecha conservadora, de la ultraderecha cristiana, que en el 2020 apoyó a Donald Trump en sus esfuerzos de no certificar la elección para Joe Biden. Aliados de Trump están promoviendo cada vez más las denuncias de fraude electoral, pero sin pruebas, y siempre han sido desmentidas, al igual que las demandas cuyo recorrido legal ha sido muy corto. Pese a todo, siguen denunciando la falta de transparencia sin demostrar nada. Yo no tengo dudas que en el conteo de los votos Joe Biden ganó las elecciones. Creo que sí hubo muchas irregularidades previo al conteo de los votos. Por eso no es de extrañar que haya preocupación por lo que pueda pasar el día después de conocerse los resultados de las elecciones, por si se desata una ola de violencia en la calle. Al culminar los comicios electorales, no haya ningún tipo de reyerta o violencia de ninguno de los dos bandos políticos y que las instituciones y las fuerzas policiales actúen. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional ha publicado una advertencia al respecto, diciendo que la retórica extremista podría provocar revueltas callejeras. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. A propósito, en Florida, un adolescente fue arrestado por intimidar a los votantes con un machete. Caleb James Williams, de 18 años, blandió el arma sobre la cabeza de dos mujeres mientras era acompañado de otros 7 adolescentes que ondeaban banderas de Donald Trump. El adolescente enfrenta cargos de agresión agravada y exhibición indebida de un arma peligrosa y se le ordenó no acercarse a menos de 1000 pies de los centros de votación a menos que fuera para votar.
Y según reportes de las autoridades electorales, 62 millones de estadounidenses han emitido su voto anticipadamente, lo que representa casi el 40% del recuento total de los votos en las elecciones de 2020. Y un récord que se ha roto en varios estados, como en Georgia, donde han votado 3.5 millones de personas, o un 45% de los votantes registrados en el estado. Un dato también importante es que un récord de 19 millones de votantes republicanos han votado anticipadamente. Por cierto, queremos invitarlo este 5 de noviembre a una cobertura especial de las elecciones presidenciales Voto Decisivo 2024. Un programa de 4 horas desde las 10 de la noche, tiempo del este, 9 centro y 7 pacífico, con resultados y un gran grupo de periodistas y analistas aquí por el canal Estrella TV. Es momento de ir a una pausa, pero no se mueva, tengo más al regresar. Labores de rescate contra el reloj mientras aumenta la cifra de muertos por las inundaciones en España. También arrestan a hombre por ocultar el cadáver de su padre por 4 años. Le tenemos los detalles enseguida. En México comienzan a homenajear a sus fallecidos con majestuosas ofrendas. Vamos ahora a Valencia, España, donde se lleva a cabo una búsqueda desesperada por encontrar a los desaparecidos tras las fuertes inundaciones que azotaron el centro y este del país. Las cifras son escalofriantes. Hasta ahora hay más de un centenar de muertos y las escenas que dejó la devastación son realmente impresionantes. María Teresa Sarabia tiene más detalles. Las imágenes que vemos son impresionantes y desoladoras. Carros apilados y puentes derribados, escombros y fango que empantanan las casas que alguna vez llamaron hogar. En la provincia de Valencia y otras comunidades del centro y este de España, la gente continúa asimilando los estragos a 2 días de que una poderosa tormenta derramara casi un año de lluvia en solo 8 horas. Es una desolación total con todo lo que tenemos aquí, pero bueno, con el tiempo todo volverá a su cauce, como el río. La pena son las personas que han fallecido, que ha habido muchas. Ha habido muchas personas que han perdido la vida. Esto, la verdad es que, como te decía, son mis ahorros, es mi esfuerzo, mi vida, pero estamos vivos. Las devastadoras inundaciones dejaron hasta el momento 158 muertos y cientos de miles de damnificados, además de un sinnúmero de desaparecidos. Mientras, los cuerpos de emergencia continúan tratando de rescatar personas atrapadas en pisos bajos o hasta en vehículos que fueron arrastrados por la corriente. Se llevan a cabo labores de levantamiento e identificación de víctimas. Este jueves, el primer ministro de España, Pedro Sánchez, visitó la provincia de Valencia, una de las regiones más afectadas donde aún miles se encuentran sin electricidad ni servicio telefónico. El mandatario urgió a los españoles a seguir las indicaciones de las autoridades. La dana continúa y que por favor se queden en casa, que no salgan, que se queden en casa. Hoy España inicia 3 días de luto nacional por la tragedia, mientras que en el edificio de la Unión Europea se ondearon las banderas a media asta. Surgen preguntas sobre por qué la alerta de inundaciones se envió hasta que las lluvias habían comenzado. Muchas personas se quejan de que recibieron la alarma cuando ya estaban con el agua hasta el cuello y que la tragedia pudo evitarse. María Teresa Sarabia, Noticias, Estrella TV. En Nueva York, el equipo legal del exsecretario de Seguridad de México sigue luchando para que se revise el caso de su cliente, quien ya fue condenado. El argumento que esgrimen es que hubo anomalías en el juicio. Ángela González está en la Gran Manzana y nos dice qué están pidiendo los abogados de Genaro García Luna. Cumpliendo el plazo de los 14 días que tenían para apelar desde la fecha de su audiencia de sentencia el pasado 16 de octubre, la defensa de Genaro García Luna impuso un recurso de apelación para que el veredicto y la condena un poco más de 38 años y 5 años de libertad condicional, más una multa de $2 millones sean revisadas por un panel de jueces. Están diciendo que algo salió mal en el juicio y por eso él debería de tener o un nuevo juicio o los cargos se deberían de tirar completamente. Pero no tiene nada que ver con que si es inocente o no. ¿Por qué? Porque un jurado ya determinó que es culpable según las evidencias. La única pregunta es, ¿esas evidencias eran legales? El abogado de Genaro García Luna, César de Castro, había adelantado cuáles serían las bases de la apelación. Vamos a contestar todos.
toda la sentencia, los hechos del caso y también el moción que fue negado del juez. Genaro García Luna, quien hasta último momento sostuvo que es inocente en una carta que leyó ante el juez en su audiencia de sentencia, obtuvo menos años de los que había pedido la fiscalía, que abogaba por una cadena perpetua. En lo que se pelea el caso de apelación, él estará sirviendo su sentencia. Su sentencia empieza inmediatamente. La cárcel de Brooklyn ahora se lo va a transferir la custodia de su cuerpo al circuito de prisiones federales. Ya ellos van a designar a qué prisión lo van a asignar, pues en cualquier parte del país. El exsecretario de Seguridad Pública mexicana fue encontrado culpable de cargos relacionados con la importación, distribución y posesión de cocaína, participar en una empresa criminal continua y mentir a las autoridades estadounidenses en su proceso migratorio. Él es el exfuncionario mexicano de más alto perfil, juzgado en Estados Unidos. El Tribunal de Apelaciones deberá primero aceptar el caso y ambas partes tienen un recurso final de apelar también al Tribunal Supremo. El proceso podría llegar a tomar un año más. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Y la Corte Superior de Los Ángeles, en California, fijó una fecha de audiencia para la nueva sentencia de los hermanos Menéndez. Los hermanos, que llevan más de 30 años de prisión por el asesinato de sus padres, se presentarán en la corte el día 11 de diciembre, donde recibirán una nueva sentencia que podría permitirles salir bajo libertad condicional. Esto sucede después de que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles hiciera la recomendación de reducir sus condenas tras la presencia de nuevas evidencias del caso. En Arizona, un hombre conservó el cadáver de su padre en un congelador. Escucha esto, durante 4 años. La policía arrestó a Joseph Daniel Hill Jr., de 51 años, quien enfrentará cargos de no informar de una muerte y ocultar un cuerpo en el patio de su casa en Tempe. Hill dijo que no lo reveló porque la casa no estaba a su nombre, sino a nombre de su papá, y no quería perderla. Es un momento de ir a una pausa, pero no se mueva. Al regresar, con caminos de cempasúchil y colosales catrinas, los mexicanos comienzan a venerar a sus muertos. Le tenemos las imágenes en minutos. También las arriesgadas maniobras de unos pilotos para despegar y aterrizar aviones de pasajeros en medio de un tifón. En México, un antropólogo descubrió por casualidad una ciudad maya que data de entre los años 250 y 900 después de Cristo. Se llama Valeriana y está en la selva de Campeche. Tiene más de 6,000 estructuras, un sistema urbano sofisticado, plazas cerradas y pirámides. Esto demuestra que aún hay más urbes mayas no descubiertas y la importancia que esa cultura tuvo en el desarrollo de las civilizaciones de América. El Zócalo de la Ciudad de México se engalanó con una espectacular iluminación alusiva al Día de Muertos, instalaciones artísticas de esqueletos y otras decoraciones. Todo como preámbulo para dar la bienvenida este viernes a la tan significativa fecha para los mexicanos. Víctor Blázquez está en la capital azteca y nos dice cómo se vive el ambiente. En el Zócalo de la Ciudad de México, 21 calaveras entre los 20 y 33 pies de altura se levantan mostrando lo majestuosas que lucen. Son parte de la mega ofrenda dedicada a los muertos en el primer cuadro de la capital del país. Con la música de fondo del cilindrero, que también pertenece a una cultura muy arraigada de la tradición mexicana. Sobre este lugar cae una atmósfera de nostalgia que siente cada una de las personas que llega a verlas. Mi mamá siempre celebraba muy bonito su ofrenda, ¿verdad? Y recordaba a toda su familia que había muerto y pues creíamos que venían a visitarnos y pues eso era muy bonito, era un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Este año, la obra está dedicada a Xochimilco, donde las calaveras también se transportan en trajineras, como esta, que con todo y lámpara de mano recrea cómo es su avance en la penumbra. En la familia Castillo se han dado el día para transmitir a su pequeño hijo una tradición que nunca debe morir. Sí, de hecho él ya desde chiquito ya sabe que se pone la ofrenda en casa y no se toca hasta que se termine los días, ¿no?, de las visitas de los difuntos. Están muy bonitas, están detalladas, me sorprende la altura y el material con el que la hacen para que aguanten. La máxima pieza, este altar de gran tamaño, donde se representa también a los dioses de la antigüedad. Pero eso no es todo. Desde los invernaderos de Xochimilco llegaron 10,000 flores de cempasúchil,
para adornar. Venimos de Querétaro, apenas vamos llegando, pero pues se ve padre, o sea, la verdad sí vale la pena visitar. Yo le venía diciendo a mi esposa que yo veo todo alusión a nuestras tradiciones. Esta mega ofrenda fue creada por unas 100 personas, hombres y mujeres que dejaron aquí plasmada toda su pasión para que la gente la pueda apreciar en el Zócalo capitalino hasta el próximo 3 de noviembre. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y es que este viernes inicia la centenaria celebración del Día de Muertos y los campos y la Ciudad de México están inundadas con la flor de cempasúchil. El naranja se ve en calles, tiendas, casas y templos, mientras que en los panteones la gente adorna con la flor los altares y tumbas de sus seres queridos. Solo en la Ciudad de México, para que tenga una idea, se producen 5 millones de esas plantas tradicionales. Y este jueves el tifón King azotó Taiwán y varios aviones tuvieron serios problemas para despegar y aterrizar en el aeropuerto de Taiwán. Vea cómo se balancean peligrosamente las aeronaves al partir y al llegar en medio de la tormenta más fuerte en la isla en casi 30 años. Hasta ahora reportan 2 personas muertas. Con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Que tenga una buena tarde.